Entonces, buenas noches, aprendiz. Hoy, 28 de julio, 7:14 de la noche, vamos a dar inicio a esta sesión que da la apertura de la competencia correspondiente al módulo 5, que habla sobre modelar la arquitectura tecnológica de la aplicación móvil, pero en este caso vamos a hablar de una muy particular, que son las aplicaciones híbridas. Esta evidencia, esta competencia consta de 4 resultados de aprendizaje y más o menos vamos a estar durante las siguientes 4 semanas, empezando esta semana, es decir, más o menos finalizando agosto, julio-agosto, sí, terminando esta aplicación. Vamos a separar la sesión en dos partes para que no sea, digamos, para que sea más clara desde la revisión del video hasta el entendimiento, pues, de los que participan aquí. En la primera parte vamos a hablar sobre acerca de la evidencia, lo que hay que entregar, es decir, el producto que sustenta que ustedes superan y cumplen con los objetivos que se plantean en esta evidencia. Y la segunda, vamos a hacer una explicación de la materia, es decir, vamos a contextualizar, vamos a aterrizar conceptos, te voy a dar unos lineamientos generales, de tal manera que eso permita dirigir la actividad del desarrollo. Bien, entonces vamos a arrancar con la primera parte, con la actividad. Esta semana nosotros iniciamos el resultado de aprendizaje, modelar arquitecturas tecnológicas de las aplicaciones híbridas según el informe de análisis y criterios técnicos. Esta actividad inicia el día de hoy, 25, inició desde el día 25, es decir, inicia desde la semana del 25 y va hasta el 28. Entonces, bien, entonces esta actividad inicia hoy, pero va hasta el 28. Perdón, 25 no, hasta el 28 no, si hoy es 28. Inició el 25, pero la actividad va hasta el 3 de julio-agosto, es decir, tenemos una semana para el desarrollo de esta actividad. Bien, para desarrollar esta actividad van a contar con dos recursos de componentes formativos o recursos formativos. Uno es introducción a aplicaciones móviles híbridas o el desarrollo de aplicaciones móviles y es decir, que para el desarrollo de esta actividad se deberán revisar estos dos componentes formativos. Durante estas 4 semanas lo que vamos a hacer de manera general es el desarrollo de una aplicación híbrida, sino que ese desarrollo lo vamos a dividir en 4 partes. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes al final del mes, al final de estas 4 semanas, ustedes habrán desarrollado una aplicación híbrida. Pero como te menciono, o como les menciono a ustedes, ese trabajo se va a dar en 4 semanas. En la primera semana, que es la que vamos a ver, que vamos a arrancar con la actividad del día de hoy, habla acerca de los requisitos o la definición de requisitos, un elemento supremamente importante que hace parte, pues, de las primeras etapas del desarrollo de aplicaciones, que se conoce como etapa de análisis, donde nosotros identificamos todos aquellos elementos que van a ser útiles para el desarrollo de mi aplicación. Bien, entonces introducción a aplicaciones civiles y aplicaciones móviles. La actividad que vamos a desarrollar el día de hoy la vamos a encontrar en el menú de herramientas, contenido del curso. Voy a cerrar por acá y acá. Nos vamos a dirigir a proyecto
módulo 5, guía de aprendizaje, y vamos a ubicar la actividad 220 50 11 23 AA1. Le vamos a dar clic allí. Listo. Aquí vamos a encontrar dos cosas que son supremamente importantes. La primera es el instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación son los criterios que tiene tu evaluador, en este caso mi persona, al momento de realizar la evaluación. Es importante que ustedes revisen cuáles son los conceptos a evaluar para que tengan en cuenta. Mira, en esta evidencia se evalúan 4 conceptos. De momento no te preocupes, aquí de repente van a ver algunos términos y algunas expresiones que como no las hemos abordado, pues de repente no se entiendan, pero la idea es que en la segunda parte de esta formación ampliemos un poquito más al respecto. Entonces el primero es componente de la arquitectura de software y hardware que integran el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas. El segundo es identificar los requisitos necesarios para el desarrollo de una aplicación móvil híbrida según el alcance del proyecto. La tercera es elabora un informe de diseño de la aplicación de acuerdo con la selección de las herramientas tanto de software como hardware requeridas para la solución del desarrollo del móvil híbrido. Y la cuarta es construye el modelo conceptual de las aplicaciones representando la solución utilizando los diagramas necesarios según el alcance de la aplicación. Entonces estos van a ser los criterios de evaluación. También en este apartado vas a encontrar el taller. Le vamos a dar clic aquí. Entonces vamos a abrir por acá. Entonces bien, para el desarrollo de esta actividad es necesario, como ya lo comenté, los dos componentes formativos. Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles y aplicaciones móviles híbridas. Entonces bien, ¿en qué consiste la actividad? Y es importante que la revisemos detalladamente para que ustedes, al momento de realizarla, la aborden adecuadamente. Entonces dice, teniendo en cuenta las características y requerimientos de la aplicación móvil a desarrollar, elaboren un documento con el diseño e información de los requisitos de la arquitectura para el desarrollo de la app. Y hay que incluir tipo de arquitectura, arquitectura tecnológica, recursos de integración, APIs. Elementos a tener en cuenta para elaboración del documento con los requerimientos de arquitectura del software. Entonces, concebir y documentar la idea de aplicación identificando las necesidades a suplir y los problemas a resolver. Segundo, generar el informe definiendo el tipo de aplicación y la categoría de la cual se clasifica según su funcionalidad y tipo de monetización, identificando el grupo o nicho de usuarios en los cuales se enfoca la aplicación. Y tercero, identificar y definir todos los elementos de hardware y software necesarios para cumplir con los requerimientos funcionales de la aplicación móvil. Aquí se los acompaña de dos elementos para su realización. La primera es una propuesta para la especificación de requisitos. Ustedes en esta actividad van a tener que modelar y desarrollar requisitos. Entonces pues ahí hay una propuesta, hay un formato para la modelación de requisitos para que los hagan adecuadamente. Este formato corresponde al formato de casos al formato de historias de usuario. Siguen teniendo problemas y digamos es uno de los elementos más difíciles de apropiar, es la buena elaboración de los requisitos. Se siguen teniendo muchísimas dificultades con eso. Los requisitos todavía los siguen presentando de manera informal, como si estuvieran hablando con el vecino, como cuando se cuenta el uno al otro qué necesita. No, mira, yo necesito
que en mi casa arreglar el techo tiene una fractura, entonces se sigue hablando de manera coloquial y la definición de requisitos debe cumplir unos lineamientos, deben ser claros, no deben ser ambiguos, deben ser medibles, entre otros. Y hay un documento y se les aporta un documento sugerido para la elaboración del informe, porque no solo van a tener que elaborar requisitos. En este documento básicamente ustedes van a tener que construir la idea de una aplicación web. Bien, entonces aterrizando un poquito, ya eso es como, digamos, la lectura. Entonces, ¿de qué se trata este taller? ¿O en qué se trata este taller? Lo primero que ustedes van a tener que hacer es establecer una solución. Es decir, ustedes se van a imaginar una solución a una problemática real. Dicha solución debe estar contenida como una aplicación. Ejemplo, Uber es una solución a un problema, el problema de transporte. Alguien en algún momento dijo, bueno, se necesita, hay muchas personas que requieren transportarse, entonces voy a desarrollar una aplicación que acerque a los transportadores a las personas, y de esa manera nace la aplicación. Por ejemplo, WhatsApp es una aplicación. En algún momento alguien dijo, no, las personas necesitan conectarse. Entonces yo quiero establecer una aplicación o desarrollar una aplicación que permita compartir mensajes, imágenes y las personas permanezcan conectadas. Entonces ustedes como primera actividad van a tener que definir una idea. Yo les sugiero que la idea sea realizable, porque como les comento, durante las 4 semanas la idea es construir la aplicación. Entonces les sugiero que sean actividades realizables. No es porque menosprecie sus capacidades. Ustedes son capaces, son muy buenos en lo que hacen. Sin embargo, recuerden que esto es un programa de formación y nosotros tenemos que evaluar ciertas competencias. Y en las actividades que ustedes entregan debemos evaluar que adquieren esas habilidades y se apropian de esos conocimientos. Entonces, piensen en soluciones sencillas que sean desarrollables en un periodo no mayor a 4 semanas. Por ejemplo, soluciones como cuáles, me imagino. Una solución que, por ejemplo, yo le coloque... por decir algo, voy a especular. Una calculadora. Una calculadora es una solución a un problema. La problemática es poder operar. Soluciones, digamos, pero tampoco espero que sea tan sencilla, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer una aplicación informativa que dada unas entradas de información le muestre al usuario otra información asociada con esa información, por ejemplo como direcciones, es decir, por ejemplo que les diga cuáles son, dada un punto, cuáles son los centros comerciales, o dada una ciudad que le diga cuáles son los sitios de interés, o por ejemplo dada un tipo de comida le diga cuáles son los restaurantes relevantes en el área. Entonces es importante que ustedes en este momento pues ya vayan pensando y aterrizando esa idea. Una vez ustedes tengan esa idea, ya digamos, bueno, yo quiero hacer esto. Esto es lo que me gustaría hacer. ¿Ya? Esto es lo que me gustaría hacer. Entonces, ustedes van a tener que definir cuáles son los requerimientos para el desarrollo de esa actividad. Esos requerimientos son de muchos tipos. De los que se les está pidiendo en el documento son
los requerimientos de hardware y software. Son unos requerimientos, esos hacen parte de un conjunto de requerimientos no funcionales. Entonces, se les está pidiendo la elaboración primero de los requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales son, y es lo que les comentaba que están fallando, es las acciones que va a hacer el sistema. Recuerden que los requerimientos funcionales me permiten validar me van a permitir validar las funcionalidades del sistema. Entonces los requerimientos describen las funciones del sistema. Generalmente esos requerimientos, como son funciones, son verbos, y se trata de lo que el sistema hace. Entonces el sistema permite consultar, o el sistema muestra la información, o dada una entrada el sistema realiza esta operación, pero siempre la idea principal del requerimiento es la acción que realiza el sistema. Las acciones por lo general traten de colocarlas de manera, o sea, no traten de colocar muchas cosas. Por ejemplo, no digan, el sistema dada una dirección, me va a calcular cuáles son los restaurantes más cercanos, adicionalmente me los va a ordenar por la calificación del usuario, y adicionalmente va a tomar de internet y va a mostrar las reseñas que hay de dicho restaurante. No, eso son demasiados requisitos. Hagan requisitos unitarios, es decir, que se evalúen funciones unitarias. Por ejemplo, el sistema dada una entrada realiza esta consulta, o el sistema dada una entrada muestra esta información. O sea, cosas muy concretas. Para la elaboración de los requisitos se les está dando un formato, que es el formato de historias de usuario, para la elaboración de requisitos. Entonces deberá tener un identificador del requisito, deberá tener un nombre, deberá tener una descripción, deberá tener usuarios afectados, deberá tener una priorización y deberá tener unos criterios de validación. Eso es como se presenta un requisito. Ustedes recuerdan cuando ustedes vieron el módulo número 1, especificación de requisitos, ustedes recuerdan en esa época la definición que hacían de requisitos. Jairo, Astrid, ¿ustedes se acuerdan de ese taller que hicieron o no se acuerdan? Hola. Bueno. Ajá. Miren, aquí está el formato del que les muestro. Identificador de descripción, propósito, forma de verificación. Bien, en esa época nosotros utilizamos un documento que se llamaba el IEEE 830. Este es un documento que me permite pues documentar un proyecto de software. Voy a copiar esto por acá, espérate. Voy a dar que me copie esto para poder abrirlo. Entonces, editar, copy y ya lo está abriendo. Pero aquí me va a pedir lo que pasa es que aquí me va a pedir que me autentique. Entonces lo vamos a abrir por acá. Entonces, para la elaboración de este trabajo se les sugiere utilizar esta guía. No es obligatorio, ustedes evalúen si la utilizan o no. ¿Cuál es la ventaja de esta guía? Que ya ofrece una estructura en la cual ustedes pueden presentar la información. Entonces esta es una guía para la especificación de requisitos de software. Entonces aquí lo que tendrían que ustedes diligenciar son los apartados 1, 2 y 3. Entonces miren que aquí está la introducción, propósito, alcance,
personal involucrado, diferencia, referencia, resumen. Esto ustedes ya de alguna manera lo hicieron en aquella época cuando vieron especificación de requisitos. Bien, entonces se harían los puntos 1, 2 y 3. Miren, y esta es la parte interesante. Aquí van a encontrar los requisitos no funcionales, requisitos de rendimiento, seguridad, fiabilidad, disponibilidad, material, portabilidad. Que están asociados a identificar estos elementos. Las arquitecturas de software y hardware. En esas arquitecturas ustedes van a tener que definir con qué lenguajes de programación van a trabajar. Van a definir, por ejemplo, qué tipo de aplicación es la que van a hacer, de acuerdo pues a su funcionalidad. Si van a utilizar, por ejemplo, bases de datos y qué tipo de bases de datos van a utilizar. Entonces, en esos requisitos básicamente es definir eso, es desde un principio establecer. Y eso dentro del contexto de aplicaciones híbridas, que tienen que entender muy bien el concepto de aplicaciones híbridas. Entonces, vamos resumiendo la actividad que hay que hacer. Primero, van a tener que modelar un problema. Y eso significa que ustedes van a tener que identificar un problema del mundo real donde puedan aplicar como solución una aplicación móvil. Y esa aplicación móvil va a ser del tipo híbrido. Segundo, ya identificado y modelado el problema, ustedes van a tener que especificar los requerimientos funcionales y no funcionales de esa aplicación. Funcionales son pues lo que se espera que haga la aplicación. No funcionales, vamos a hacer esa especificación de requisitos de software y hardware. Básicamente nos vamos a centrar en ese tipo de requisitos, es decir, en qué tecnologías vamos a desarrollar, si va a estar orientado por ejemplo para Android, si lo vamos a hacer para iOS, si va a ser para Android, qué lenguaje de programación voy a utilizar, qué tipo de base de datos, qué tipo de funcionalidad va a presentar, si requiere las diferentes modos de interacción con el celular. Bueno, en fin, pues son todas las posibilidades que se dan. Mi recomendación es que aspiren algo realizable en el tiempo. Bueno, sí, bien, esto no lo vamos a hacer tan complejo. Bien, entonces así estaría planteada la actividad, desarrollar, digamos, todo el entorno del problema y definir unos requisitos, tanto funcionales como no funcionales. Y ahí para la definición de requisitos, entonces vamos a usar el modelo que se aporta para, ¿dónde está? El modelo que se aporta acá. Para la definición de requisitos vamos a utilizar este formato para escribir los requisitos y para documentar el proyecto, porque recuerden que ustedes tienen que según la actividad, ¿dónde está el taller? Espera, acá. Según la actividad, tienen que concebir, documentar la idea de aplicación, identificar necesidades a suplir y tienen que hacer un informe de eso. Bien, ¿es clara la actividad? ¿Es claro para ustedes qué tienen que entregar y cómo lo deben entregar? Ok, perfecto. Entonces es un informe, recuerden. Y ahí está la guía. ¿Dónde tenemos que entregar esta actividad? Voy a cerrar por acá. Y voy a cerrar por aquí. Listo. Entonces, vamos a hacer esto para que todo vaya listo. Ok. Entonces, ¿dónde lo tengo que entregar? Entonces voy a ir a contenido del curso. En contenido del curso
yo voy a ir a proyecto, en proyecto, voy a dar módulo 5, en módulo 5 le digo guía de aprendizaje 05 y selecciono la primera actividad, la que dice actividad de aprendizaje GA5 220 50 11 23. Aquí en la parte inferior ustedes van a poder enviar su actividad. ¿Hasta cuándo tenemos? Hasta el 3 de julio. Nuevamente repito, 3 de julio es el próximo miércoles. Entonces, una vez ustedes tengan su documento, hayan concebido la idea de la aplicación, la hayan documentado, hayan definido los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales, tal la suben. No voy a colocar un número de requisitos, se los voy a dejar a su criterio. No voy a, o sea, no vamos a, en algunos casos o en algunas actividades suelo decir, entrégueme 5 requisitos, 10 requisitos. No voy a, los requisitos se los voy a dejar enteramente a su libertad. Lo que sí espero es que el conjunto de requisitos que ustedes escojan, el que sea, 3, 4, 5, los que sean, que ustedes definan, deben modelar la aplicación que ustedes dicen. Por eso, no se comprometan a hacer cosas grandes. Y no es porque no sean capaces, es porque solo tienen una semana. Y para construirla van a tener 3 semanas pues, después de esta semana. O sea, para la elaboración de documento una semana y 3 semanas para construirlo. Entonces, que esos requisitos describan los componentes principales de su aplicación. Si usted ya la tiene en la cabeza, genial, si no, ya tienen que ir pensando. Entonces, bien, con esto cerramos la primera parte de esta conferencia web y vamos a entrar a la segunda parte. Vamos a aterrizar algunos conceptos porque es importante que ustedes tengan idea. Entonces, vamos a irnos al material de formación y vamos a abrir introducción a desarrollo de aplicaciones móviles. ¿Ustedes saben en el mundo cuántas aplicaciones móviles hay? ¿Preguntado alguna ocasión? Jairo nos dice que millones y en efecto. ¿Quién me dice cuál es la ventaja de la aplicación móvil versus la aplicación tradicional? O más que allá de las ventajas, o las ventajas o las diferencias. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una aplicación tradicional y una aplicación móvil? O vamos más allá, ¿qué es un dispositivo móvil? Es accesible, ¿cierto? O sea, con el tema de movilidad. ¿Qué más? O sea, ¿qué otra diferencia puedo tener? O sea, es más accesible. O bueno, ¿qué es dispositivo móvil? O sea, ¿qué diferencia? Por ejemplo, si yo llevo un radio en el bolsillo, ¿por qué no puedo decir que es un dispositivo móvil? Y si llevo un celular en el bolsillo, sí es dispositivo móvil. Entonces, ¿a qué nos referimos con dispositivos móviles? Ajá. Bien, entonces empecemos por ahí. Los dispositivos móviles son dispositivos electrónicos, es decir, tienen capacidad de procesamiento y eso es importantísimo. Y eso la diferencia de una grabadora, de cualquier cosa electrónica que yo pueda llevar, de una calculadora, por ejemplo. O sea, tienen capacidad de procesamiento. Esa capacidad de procesamiento le permite que a unas entradas tenga unas salidas. Esas entradas son las interacciones que tiene con el usuario. ¿Quién me dice qué tipo de interacciones se dan?
o cuáles son esas entradas, mientras que por ejemplo en un computador tradicional de manera general la entrada es el teclado, los dispositivos móviles no tienen teclado. Entonces, ¿cuáles son esas entradas? Exactamente, es la imagen, son todos los sensores que tienen. Hoy esos dispositivos móviles tienen muchos sensores, por ejemplo, tienen GPS, tienen osciloscopios, tienen altímetros, tienen sensores infrarrojos, tiene lo que dices, tienen cámaras, tienen lo que se llama el touch de la pantalla. Entonces son, digamos, dispositivos bastante sofisticados que permiten correr aplicaciones. Todas las aplicaciones que corren dentro de un dispositivo móvil es lo que nosotros denominamos como una aplicación o coloquialmente la llamamos como una app. Existen estos dispositivos móviles, son como computadores portátiles, ¿no? Y básicamente funcionan porque hay sistemas operativos en ellos. ¿Ustedes saben cuáles son los sistemas operativos más populares para aplicativos móviles? Exactamente, iOS y Android. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el de Nokia? Ajá, y el de Microsoft. Windows Phone, exactamente. Y el de BlackBerry. Ya estaba dura, ¿no? Bueno, yo no recuerdo cómo se llamaba yo creo que se llamaba igual. Y miren, los dispositivos móviles nacen desde la posibilidad de la comunicación. Bien, vamos a adelantarnos un poquito por aquí, que esto no... Bien. Aquí hay una caracterización como de dispositivos móviles, ¿no? Y de hecho, esta caracterización es importante porque las aplicaciones también se dirigen a ciertas categorías. Por ejemplo, hoy hablamos de teléfonos inteligentes o smartphones, hablamos de tablets, hablamos de relojes inteligentes. Entonces, son ciertos tipos. Por ejemplo, hay otro tipo de dispositivos móviles que no se han popularizado, pero que han intentado. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de las gafas inteligentes, las que intentó, por ejemplo, Google, como un dispositivo que llamaba Google Glass. Entonces existen hoy un sinnúmero de dispositivos, por ejemplo, dispositivos para hacer ejercicio. No sé si ustedes conocen una empresa que se llama Fitbit, que él hace pulseras, que son muy populares, ¿no? Esas pulseras, por ejemplo, miden el recorrido, la quema de calorías, miden la actividad física y, digamos, están en escena que resulta muchísimo más cómodo que, por ejemplo, un celular. Un celular puede ser una panelota grandota que dificulta, por ejemplo, realizar actividades deportivas. Estos dispositivos tipo reloj pues están más orientados a ese tipo de actividades. Entonces, los dispositivos móviles digamos, se van especializando, ¿no? Y hoy se cree que digamos casi todos o la gran mayoría tenemos acceso a los dispositivos móviles. Una de las cosas por las que se vuelven populares los dispositivos móviles es porque hay más personas con dispositivos móviles que con computadoras.
Hay muchas personas que tienen celular o un smartphone, pero no tienen computador en su casa, por ejemplo. Vengan, yo una cosita. Entonces de ahí la pertinencia y la necesidad, pues, de cubrir una necesidad gigantesca. Hoy existen miles de millones de dispositivos móviles o celulares inteligentes. Todos esos celulares inteligentes van con las personas. Entonces el celular se ha vuelto, o el dispositivo móvil se ha vuelto, digamos, la primera fuente de información de las personas. Las personas se conectan a través de los dispositivos móviles para realizar diversas actividades, por ejemplo, leer la prensa, revisar lo que están haciendo los amigos, comunicarse. Tienen un sinnúmero de aplicaciones, por ejemplo, tienen aplicaciones para pedir domicilios, tienen aplicaciones para por ejemplo, de tiendas virtuales. Es increíble el número de aplicaciones y de ahí la pertinencia de que se nazcan o empiecen a aparecer nuevos profesionales capaces de satisfacer una demanda creciente, porque el número de dispositivos móviles, lejos de, digamos, de minimizar, ha ido creciendo. Y bueno, en gran parte nosotros se lo debemos a China. China ha democratizado, gracias a que ha bajado los precios, el acceso a estos dispositivos. Uno podría comprarse un celular inteligente, yo diría que con unos 300.000 pesos. Eso sí, sería muy bajito en requerimientos, pero cumpliría con las funciones. Tendría un sistema operativo, tendría un conjunto de aplicaciones y muy seguramente le va a permitir interactuar a los usuarios. Por ejemplo, aquí está Symbian, Windows Phone, PalWeOS, bueno, un conjunto de y estas es las redes, ¿no? Las redes de conexión. Entonces básicamente las redes, nosotros las llamamos las 5G, las 4G, las 3G, aquí están como al revés ese número. Básicamente están orientadas hacia obtener mayores velocidades de conexión. Con el tiempo las aplicaciones se han ido sofisticando, los dispositivos cada vez son más complejos, producen una gran cantidad de datos y eso ha permitido que también las aplicaciones, claro, se desarrollan aplicaciones mucho más exigentes y eso también pues demanda el uso de consumo. Entonces miren la pertinencia. Hoy tenemos muchísimos dispositivos móviles que acompañan a las personas, es la primera fuente de información, tienen un sistema operativo, podemos desarrollar aplicaciones para esas, pueden ser de entretenimiento, las aplicaciones pueden ser de entretenimiento, pueden ser de banca, pueden ser para comercio electrónico, existen herramientas ofimáticas, leer PDF, leer Word, realizar diapositivas, tenemos aplicaciones para conferencias, bueno, un sinnúmero de aplicaciones. Entonces, ese es el nicho al cual nosotros le apuntamos con el desarrollo de las aplicaciones móviles. Lo que habíamos hablado, los sistemas operativos. Mira, iOS, Android, Windows Phone, Ubuntu Touch, BlackBerry, Firefox OS. Este está más orientado a cierto tipo de dispositivos. Por ejemplo, hay otro que se llama Chrome OS. Bueno, Symbian, hay un conjunto de dispositivos. Bien, entonces, tema chuleado, claro concepto de dispositivos móviles. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Bien, entonces seguiremos. Bien,
Resulta que existen tres tipos de aplicaciones orientadas hacia dispositivos móviles. Una es adaptada, las otras dos son nativas. ¿Ustedes qué entienden por el concepto de nativo? Cuando le dicen es un nativo, ¿qué significa? Exactamente, o sea, aplicaciones desarrolladas para Android, aplicaciones desarrolladas para iOS. Eso es una aplicación nativa. Bien, entonces existen tres tipos de aplicaciones. Las primeras, y que resultan las más, digamos de cierta manera, más fáciles de desarrollar, son las aplicaciones web. Una de las ventajas con la popularización de los dispositivos web es que aparecieron tecnologías orientadas al desarrollo web que permitieron que estas aplicaciones sean útiles en los dispositivos móviles. A eso se les llamó aplicaciones adaptativas. Son aplicaciones que en un contexto normal funcionan en computadores, pero que sí se acceden desde otro tipo de dispositivos, como por ejemplo una tablet, un celular, otro dispositivo. Por ejemplo, esos que son, ¿cómo se llaman esos? Bueno, unos notebook, computadores más chiquitos. Se ajustan a ese tipo de dispositivos y ofrecen un nivel de interacción aceptable. Entonces, digamos, ese es el tipo de aplicación más natural. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, cuando navegan en su celular, no sé si lo han hecho. Por ejemplo, ustedes si entran a Facebook por el navegador, a ustedes les sale una versión light de Facebook. Se ajusta y les muestra información, aunque están navegando por la web. O por ejemplo, cuando ustedes ingresan a su correo electrónico sin usar una aplicación, si no lo hacen por el navegador les muestra una versión que se adapta al tamaño y entorno del dispositivo. Entonces ahí hay tecnologías como Bootstrap, jQuery, que ofrecen un conjunto de librerías que hacen que las aplicaciones sean responsive. Básicamente que exactamente. Pero finalmente una aplicación. O sea, yo puedo ofrecer contenidos a dispositivos móviles a través de páginas web. Ese, digamos, tiene razón, es una página web, en últimas es una página web, como muchas que hay. La ventaja es que se incorporan tecnologías que permiten que esas páginas se ajusten a los entornos de dispositivos móviles y de esa manera tengan un nivel de funcionalidad. Por ejemplo, hoy con la aparición del HTML5, digamos, que utiliza unos componentes que llaman WebSocket, hace que por ejemplo, ciertas aplicaciones web que antes no era posible, pero que ahora sí, a través de esos WebSocket, utilice periféricos del celular. Por ejemplo, la cámara. Por ejemplo, el micrófono. Por ejemplo, el GPS del celular. Entonces, digamos, estas tecnologías han hecho que las páginas web que nosotros normalmente desarrollamos las podamos ajustar y ofrezcan un servicio a nivel de dispositivo móvil. Listo. La otra opción es la aplicación nativa. Cada sistema operativo ofrece un framework de desarrollo. Esos frameworks de desarrollo permiten construir aplicaciones. Ellos ofrecen un conjunto de funcionalidades que nos permiten interactuar con los diferentes componentes del dispositivo. Por ejemplo, que interactúe con el touchscreen del celular,
o que interactúe, por ejemplo, con los diferentes botones del celular, llámese volumen arriba, volumen abajo. Por ejemplo, que interactúen con el micrófono, con la cámara, que utilicen los sensores, por ejemplo, el osciloscopio para definir la posición, si está horizontal o vertical. Y también definen y proponen un lenguaje de desarrollo en el cual nosotros podemos programar funcionalidades y desarrollar interfaces. Una de las características de las aplicaciones web frente a aplicaciones tradicionales es que se centran en el uso de interfaces, es decir, las actividades tienden a ser más gráficas o mostrar, digamos, componentes más gráficos que texto u otro tipo de componente. A esto se le llama aplicaciones nativas, pero resulta que hay otro tipo y básicamente hereda lo mejor de esos dos mundos. Por ejemplo, las aplicaciones web son fáciles de desarrollar, no requieren inversiones costosas para adquisición de frameworks. Hay algunos frameworks que son comerciales, por ejemplo, sobre todo para lo que tiene que ver con iOS. Me evito el hecho de tener que publicarlos en tiendas, generar APKs, bueno, un montón de cosas. Entonces, las aplicaciones móviles tienen unas características, son más económicas, se elaboran más rápido, pero tienen una desventaja: necesariamente tienen que funcionar en un navegador web. Y una de las desventajas de eso es que hay ciertos navegadores que se comportan diferente a otros navegadores, y eso hace que una aplicación que se vea bien en un navegador no se vea tan bien en otro navegador. Entonces eso puede resultar complejo el mantenimiento de esas aplicaciones, el hecho de que el usuario necesariamente esté obligado a hacer el uso de un navegador, y la otra pues que también está condicionada al hecho de que tengan internet, es decir, requieren conectividad, porque la aplicación funciona siempre del lado del servidor, no del lado del cliente, independientemente de la tecnología, y que luego que cuando cargue la página web una partecita se ejecute del lado del cliente, pero no, en general requieren conectividad. Las aplicaciones nativas, las ventajas es que están desarrolladas para el dispositivo, funcionan de manera natural y se integran de manera natural a los diferentes componentes del dispositivo, pero su desarrollo requiere más tiempo, resulta más costosa, porque los profesionales que conocen esas tecnologías no son tan comunes, entonces eso encarece la prestación de servicios de ese tipo de profesionales. Entonces su desarrollo es más lento y más caro. Pero bien, existe un tipo de aplicación que se llama aplicación híbrida, y es la que vamos a iniciar en esta competencia, y obtiene lo mejor de los dos mundos. Es decir, saca un pedacito de la parte relevante de las páginas web o las aplicaciones orientadas a la web, que es la rapidez y el costo, y saca lo mejor de las aplicaciones nativas, y es que corre como una aplicación, es decir, puede descargarse de una tienda y queda instalada en el dispositivo, pero sin que implique hacer desarrollos con frameworks robustos, con lenguajes de programación que son, digamos, relativamente complejos de aprender, o con el tema de herramientas de diseño, ¿no? Porque es que resulta que desarrollar aplicaciones web no tiene que volverse no solo programador, sino diseñador. Pues inicialmente, ya cuando ustedes están en proyectos grandes, pues habrán roles donde están los de diseño y están los programadores, y ustedes dirán, no, nosotros somos el backend y el frontend. Bueno, la funcionalidad, pero eso es otro aspecto. Pero entonces yo puedo coger cualquier aplicación web, y pueden hacerla con las existentes, ni siquiera pensar en desarrollar una. Cualquier página que funcione en la web, eso sí, pues que sea adaptativa, que se ajuste al tema del celular, y ustedes pueden integrarla
pueden crear a partir de eso una aplicación. Y para eso se utiliza un componente, simplemente uno, que está dentro de los distintos frameworks de desarrollo. De hecho, ya los frameworks de desarrollo, cuando usas el componente, al final te bota una APK o bueno, en este momento se me va la extensión de iOS, la extensión del archivo de iOS, te genera el archivo. Pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo realmente? Lo que hacen es que ellos utilizan un componente que se llama WebContent. El WebContent es una aplicación pero vacía dentro de Android y dentro de iOS. O sea, es como si ustedes ejecutaran una aplicación, se ejecutara pero apareciera totalmente en blanco. Pero se diferencia de un content, y este es buen content, porque lo que contiene es una aplicación web. Es decir, yo cojo mi aplicación web que se adapta, la meto dentro de un buen content, eso la convierte en aplicación, y el buen content es, entre comillas, como no es entre comillas, lo es un navegador, pero sin los botones de navegación. Lo único que hace es que recibe una URL, carga esa URL dentro de la aplicación. Entonces, cuando yo instalo la aplicación, él realmente lo que está bajando es un componente con una URL internamente, y cuando yo la ejecuto, lo que él hace es lanzar la consulta al servidor web, coger la aplicación, bajarla y mostrarla, como si se tratara de un navegador. Eso sí, es muy difícil para cuando se hacen, hay diseños tan buenos, que es muy difícil de diferenciar entre una aplicación nativa y una aplicación híbrida. Entonces, ustedes lo que van a desarrollar esta semana es una aplicación híbrida. Como es una aplicación híbrida, lo que ustedes van a tener es que desarrollar una página web adaptativa. Ustedes no van a hacer una app directamente como una aplicación nativa. No es el objetivo. Ustedes van a tener que desarrollar una página web orientada a servicios, que sea adaptativa, y simplemente la van a meter en un caparazón de aplicación. Y ese es, mis aprendices, una aplicación híbrida. ¿Cómo, perdón? Espérate. No estoy tan familiarizado con la expresión. Pero sí, es porque ese es más o menos como, es un tipo de software que se entrega como aplicación web, ¿no? Es más o menos el tema. Pero sí, es muy similar porque básicamente las tecnologías que vas a utilizar son las mismas, HTML, CSS y JavaScript. Lo que pasa es que las PWA sí requieren navegador, si mal no estoy. O sea, vos no las, ¿qué? No las hacen más, o sea, no se vuelven aplicaciones propiamente. Lo que trata la aplicación híbrida es que va a funcionar como una aplicación. Pero sí, creo que en el desarrollo, en el contexto del desarrollo, sí es una PWA. Sí, porque eso es Progressive Web Application. Sí, pero bueno, no serían lo mismo en el sentido de que una simplemente está orientada a funcionar en dispositivos móviles, pero a través de un navegador. La otra es una aplicación. Entonces, bien, vamos a revisar aquí unos conceptos así de manera rápida. Lo que les hablaba de las interfaces, ¿no? Interfaces físicas, interfaces
lógicas, interfaces gráficas, interfaces de voz, interfaces de texto, todos los sensores, ¿no? de un dispositivo. O sea, las aplicaciones pueden utilizar o están orientadas hacia utilizar todos los sensores. Aquí hay unas recomendaciones de diseño para que los tengan en cuenta, pero en esta, digamos, en esta primera actividad no se van a evaluar. Sí lo vamos a les adelanto que lo vamos a evaluar en la próxima sesión. Vamos a evaluar elementos de diseño, elementos, por ejemplo, el contraste, la luz, el color, el uso de señaléticas, es decir, iconos que se autodescriban a sí mismos, o sea, que tengan un componente semántico. Por ejemplo, si ustedes ven esto, aquí no dice el nombre de una organización, pero uno asume que es un banco. Pero eso no va a ser parte de... Entonces, por ejemplo, están las tipografías, se me fue el nombrecito. Unas palabras que se me van, no las uso con frecuencia y se me van. Pero es el manejo de las estructuras de los contenidos y la organización de esas estructuras dentro del dispositivo. Pero bueno, esto no va a ser... no va a ser, digamos, en esto no lo vamos a evaluar. Mira, aquí hablan del color, iconos de lanzamiento. Bueno, creo que esta agilidad y contraste, esto no me interesa. Esta sí es híbrido o usabilidad de las aplicaciones, eficiencia, satisfacción, bueno, usabilidad y funcionalidad. Bueno, estos son elementos de diseño, estos los vamos a necesitar sobre todo para la segunda evidencia. Bueno, entonces nos vamos a centrar en lo que venía mencionando. Entonces, para unir la primera actividad con la segunda actividad, entonces debe ser claro para ustedes que ustedes van a desarrollar una aplicación híbrida. Para desarrollar la aplicación híbrida, entonces va a tener dos componentes. La primera, van a desarrollar una aplicación web orientada a servicios que sea adaptativa. Pueden seguir el modelo del PWA, el Progressive, porque no es Progressive Web Application. Son aplicaciones orientadas a celular. Para eso, pues van a tener que usar las tecnologías básicas: HTML, CSS y JavaScript. Ustedes son libres de escoger. Luego vamos a hablar de los frameworks y cuáles se los sugieren. Pero si ustedes tienen uno de preferencia, no va a haber problema. Lo que sí deben tener en cuenta que como lo que van a desarrollar es una aplicación web, van a tener dos componentes importantes a desarrollar. Uno, que es independiente a si la aplicación es híbrida o no, que es el backend de la aplicación. El backend puede servir y les va a servir, de hecho, si ustedes lo coinciden así desde el diseño, tanto para la aplicación híbrida como para la aplicación nativa. ¿Por qué razón el backend les va a servir? Resulta que si ustedes desarrollan un backend que esté orientado a servicios, o como lo suelen llamar, que utilice APIs, o sea, que ofrezca APIs, eso se ejecuta del lado del servidor. Todas las aplicaciones que nosotros tenemos, la mayoría, pues no todas, las aplicaciones que nosotros utilizamos en los celulares requieren de dos componentes: información que está almacenada localmente en el dispositivo móvil y otra información que se almacena en un servidor. Por ponerles un ejemplo, el correo electrónico. Si ustedes tienen conectividad, les actualiza la dirección del correo desde el servidor de correo, pero si no tienen conectividad, les muestra los últimos correos que descargan. Eso es como por ponerles un ejemplo. Por ejemplo, el WhatsApp, cuando ustedes están conectados,
les llega todos los mensajes que les han enviado. Pero cuando están desconectados solo les muestra aquellos que ya previamente descargaron. Eso significa que todo este tipo de aplicaciones se está conectando con algún servidor. Entonces nosotros decimos el servidor de correo electrónico, el servidor de WhatsApp, el servidor de Facebook. No sabemos dónde está, ni sabemos qué tecnologías usa. Lo único que nosotros conocemos es la aplicación. Pero detrás hay un servidor que está proveyendo servicios a la aplicación. Entonces, la idea, y eso les voy adelantando desde ya, la idea cuando ustedes conciban la aplicación de web, hagan vayan centrándose y pueden buscar en internet, YouTube, si quieren yo les proporciono información desarrollada orientada a de aplicaciones orientadas a servicios. ¿Cuál es la idea? Que ustedes tengan un backend. Ese backend, independientemente de la tecnología, si quieren yo les mando un video muy sencillo de cómo hacer, por ejemplo, backend con API REST con Node.js, que básicamente la funcionalidad se resume a usar rutas de URLs. Eso le llama routing también. Entonces, yo defino un conjunto de rutas, cada ruta tiene una funcionalidad. Entonces, cada ruta son diferentes funciones. Ahora bien, si ustedes lo tienen allí desde ya y conciben ese diseño, lo único que ustedes van a tener que hacer son los frontend de las aplicaciones. El frontend para la aplicación híbrida, y van a tener que hacer el frontend para la aplicación nativa. Pero eso les va a reducir muchísimo código. ¿Por qué razón? Porque ustedes minimizan el ejercicio del frontend. El frontend, generalmente lo que nosotros desarrollamos en el frontend son las interacciones con el usuario o las respuestas con el usuario. ¿Qué pasa si el usuario presiona o qué pasa si el usuario ingresa un valor? Y las respuestas al usuario, las ventanas, el uso de los sensores, por ejemplo, que ante una red. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando presionan el celular vibra y uno tiene la sensación de que está presionando algo pero realmente no está presionando nada? O sea, por ejemplo, abran el teclado del celular y ustedes tocan las teclitas y sienten una pequeña vibración y eso hace sentir que ustedes están tocando teclas de verdad, pero realmente es una pantalla plana. Entonces, mi sugerencia es eso: vayan pensando en su aplicación, y esto les va a servir también para la aplicación nativa en dos partes. Desarrollen el backend en un lenguaje orientado a servicios, que ustedes puedan crear APIs. Yo les sugiero que lo hagan con API REST, que es bastante, pero bastante sencillo. Ustedes pueden usar el framework que conozcan o no usar framework y hacerlo de una manera muy empírica, que también es válido. Toda la lógica de la aplicación se la tiran al backend, es decir, la parte dura, conexión con base de datos o procesamiento, la tiran al backend y se centran en el frontend. Para la aplicación nativa hacen un frontend sencillo. El frontend lo pueden hacer con HTML sencillo sin utilizar, HTML, CSS, JavaScript sin utilizar ningún framework, o utilizan algún framework que quieran que quieran usar o que conozcan, Laravel o el que sea. Para la aplicación nativa, entonces también, cuando vayan a hacer la aplicación nativa, se centren ya sea que usen Visual Studio Code para Android o cuando utilizan el framework para desarrollar aplicaciones, ya ellos se centran simplemente en desarrollar el frontend, y es simplemente las interacciones con el usuario, cuáles van a ser los sensores o los dispositivos que van a permitir el input de la información y cómo se va a mostrar esa información al usuario. Pero bien, para que no nos perdamos, entonces nuevamente centrémonos. Taller para el día de hoy: especificación de requisitos. Es,
se centra en la especificación de requisitos. Pero en la especificación de requisitos debe incluir dos cosas: requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Dentro de los requisitos no funcionales quiero que se centren en los requerimientos de hardware y software. Allí es importante porque allí ustedes van a definir esa arquitectura de cómo va a funcionar su aplicación. Ahí es donde entra lo que les digo: vamos a desarrollar un backend desarrollado con Node.js o con API REST. Entonces allí se van a centrar. Ahorita no es construir, es definir. Para los requerimientos ustedes van a usar entonces el formato para definición de requerimientos, que es básicamente el de historia de usuario, que debe contener identificación, nombre, descripción, usuarios afectados, priorización y criterios de aceptación. Los requerimientos de hardware y software no necesitan criterios de aceptación. O sea, en un requerimiento no funcional ustedes sí hablan de que van a usar una tecnología. No, digamos, no es tan, si uno dice voy a usar MySQL, ¿cuál es el criterio de aceptación? Pues que esté MySQL. Entonces, para que no se van a complicar tampoco mucho. Para poder desarrollar esos requisitos ustedes necesitan un contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Definir la aplicación web o definir un problema del mundo real donde la solución puede estar dada o representada en el uso de aplicaciones web. Hacen una descripción de la aplicación web, hacen pues todo el proceso de los objetivos, de definir el objetivo, el propósito, definir para qué va a servir, a qué público nicho está orientada. Pero eso es simplemente la conceptualización de la aplicación web. Entonces ustedes hacen esa conceptualización, definen los requerimientos, pueden usar si quieren el formato de la IEEE 830 que yo se los adjunto en el taller, que finalizando esta sesión pues yo les mando el video y les mando el taller para que ustedes lo tengan allí, y ese sería su primera entrega. Bien, dicho todo lo que he dicho, ¿tienen alguna pregunta al respecto o del tema o de la actividad? Ok, bueno muchachos. Listo, entonces era todo lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. ¿Qué tutoriales? No, este era el de herramientas, este es diferente. Bien, entonces les agradezco su participación y ya queda sentada dentro de la primera actividad para que ustedes retomen. Recuerden que ya la profesora, la instructora Helen está en licencia de maternidad, entonces ustedes ya finalizan toda esta etapa formativa conmigo. Entonces, dudas, inquietudes, por favor me escriben. Yo hago parte ya del chat del grupo que les escribió la instructora Helen. Cualquier cosa, cualquier duda, me escriben, y si es necesario buscar otros espacios para aclarar esas dudas, esas inquietudes, pues lo hacemos y buscamos diferentes estrategias, pero la idea es que ustedes puedan avanzar en el desarrollo de esta actividad. Bien, entonces voy a proceder a finalizar.